Cuando hablamos de elaborar un modelo de evaluación del desempeño por competencias, llevamos a cabo tres fases. Esta es la primera, la que tiene que ver con un estudio preliminar en donde nos aseguramos de que todos los insumos necesarios los tengamos a mano. De lo contrario, debemos de empezar a elaborarlos, localizarlos, actualizarlos, en fin, para que cuando vayamos a determinar el modelo tengamos todo lo necesario. En la elaboración de un modelo de gestión por competencias, tenemos que relacionar tres aspectos fundamentales. Una es la estrategia de la organización, lo otro son los resultados que esperamos obtener a partir de la gestión que se realiza y lo más importante es el talento con el cual yo voy a lograr esos resultados para dar cumplimiento a la estrategia. Entonces, esos tres elementos están intrínsecamente relacionados y no puedo dejar a ninguno por fuera. De ahí que el talento humano es vital para que las cosas que se planifican estratégicamente se logren, se alcancen y se obtenga el éxito en la organización. En esa misma línea, yo tengo que tener claros estos otros tres elementos y tienen que ver con el desempeño y la estrategia. Yo no puedo desvincular nunca el desempeño con la estrategia de la organización. O sea, se define una estrategia. Yo necesito alcanzarla para dar cumplimiento a los objetivos. Entonces, ese alcance de esa estrategia solamente lo puedo hacer a partir del desempeño de las personas. Cuando las personas colaboran con el logro de esa estrategia es cuando yo verdaderamente puedo obtener resultados positivos. Por eso es que la evaluación del desempeño es tan importante, porque yo me estoy asegurando de que voy a revisar cuál es el aporte de cada colaborador al logro de esa estrategia y voy a hacer ajustes o voy dando por aceptada cada una de las actividades. Entonces siempre es necesario tener esa medición, que es lo que nos muestra ese segundo elemento, que tiene que ver con los objetivos. Esa medición que yo tengo que hacer del desempeño para ver si verdaderamente las personas están haciendo una colaboración que esté orientada al logro de los objetivos que yo he trazado para mi organización. De lo contrario, y nos ha pasado muchas veces, que las personas están haciendo algo que no aporta, que no agrega valor a la gestión de la organización. Entonces estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo recursos y realmente eso no es lo que queremos. Queremos optimizar nuestros recursos disponibles. Tenemos que optimizar el desempeño de nuestros colaboradores. Eso es realmente lo que queremos. Bueno, entonces tenemos que medir en función de los objetivos que ya nos tenemos trazados, porque muchas veces la evaluación se orienta hacia otros aspectos. Lo vital es orientarla definitivamente hacia el logro de los objetivos organizacionales. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer a partir de ese aporte que me dan a mí los colaboradores. ¿Cómo lo voy a medir cuando estamos hablando del tema de las competencias? Bueno, voy a establecer las competencias que yo necesito que el colaborador no solamente tenga, sino que evidencie dentro de la realización del trabajo. Entonces, yo voy a venir a definir una competencia y a esa competencia le voy a asociar comportamientos relacionados con esa competencia en el ámbito laboral, que es lo que a mí me interesa. Y voy a efectuar mediciones para determinar si la persona efectivamente con sus comportamientos laborales me está diciendo que tiene esa competencia, que sí cuenta con ella y en qué grado o en qué nivel. Entonces yo voy haciendo esas mediciones y en caso de que la persona no tenga la competencia en el máximo nivel, pues voy a ir determinando qué tipo de brecha debo de cerrar en esa persona. Por eso es importantísimo el modelo de manera integral, porque al final yo voy a realizar actividades que me permitan a mí definitivamente cerrar esa brecha, o sea, ayudar para que el colaborador llegue a obtener el máximo grado de cada una de las competencias que la organización requiere en función de su puesto de trabajo. Para esto yo requiero varios insumos, por eso es que en esta parte les mencionaba al inicio, es necesario contar con insumos específicos. Entonces, un insumo básico para un modelo de evaluación del
desempeño por competencias es la estructura organizacional. La estructura organizacional nos muestra cuáles son todas las unidades organizativas que existen dentro de la organización. Entonces, yo tengo que tener eso claro. Ustedes me podrán decir, eso es obvio, bueno, pero no necesariamente. Hemos visto lugares en donde no hay una estructura organizacional o no está actualizada. Entonces, cuenta con unidades que ya no existen o cuenta con duplicidad de unidades o hay que incorporar algunas que no las tiene la estructura. Entonces, es necesario no solamente contar con una estructura organizacional, sino que es necesario contar con una estructura organizacional actualizada. Y no solamente eso, sino también oficializada, porque también nos ha pasado que llegamos a algún lugar y encontramos una estructura que tiene unidades o que tiene niveles que nadie sabe que estaban ahí o que nadie sabe quién los colocó en ese lugar. Entonces, es necesario que no solamente esté actualizada, sino que sea la oficial, o sea, la que esté avalada por las altas autoridades de la organización, que en realidad sea un documento confiable, un documento oficial dentro de la empresa o de la institución. Es muy importante esa estructura organizacional porque de ahí se deriva la estructura ocupacional. Y en esto quiero que vayamos quedando claros con los conceptos. La estructura ocupacional es aquella en la cual se dan cita las unidades organizativas con los puestos de trabajo que están incluidos en cada una de las unidades. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, esta es la dirección de talento humano. ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Cuáles cargos están presentes en esa dirección de talento humano? Entonces, ahí empiezan a indicar. Eso es lo importante de una estructura ocupacional. Empezamos a indicar, bueno, el director de talento humano, el subdirector de talento humano en caso de que exista, la secretaria de la dirección de talento humano, los profesionales analistas de talento humano, en fin. Y le ponemos cantidades. Además, si hay 3 profesionales de talento humano, ponemos 3 profesionales de talento humano. Yo necesito con esto entonces tener una gran claridad de cuál es la conformación ocupacional dentro de esa unidad, dentro de cada unidad de la organización. Entonces yo voy a tener una fotografía clarísima de todo el personal y la ubicación del mismo dentro de la empresa o la institución. Además de que obviamente tengo muy claros con este tipo de instrumentos las líneas de mando, quién depende de quién le reporta a quién, etcétera. Entonces, debo de tener eso realmente muy claro para poder trabajar inicialmente con la conformación del modelo de evaluación del desempeño por competencias. Y lógicamente, a partir de esa estructura ocupacional, yo necesito tener claramente definidas las competencias del personal. Entonces, esas competencias, ¿cómo las voy a establecer? Bueno, primeramente en los puestos de trabajo, en las clases de puesto, en los cargos existentes. Yo voy a ir definiendo competencias para cada puesto de trabajo. Recuerden ustedes que no necesariamente yo voy a tener las mismas competencias para todos los puestos de la organización que se denominen con el mismo nombre. Si yo voy a tener secretaria en la gerencia general, secretaria en la gerencia financiera, secretaria en la unidad de médica, por ejemplo, esos cargos no necesariamente van a ser iguales. Podría ser que sí, pero no necesariamente todos. Vean que les mencioné 3. Les mencioné en la gerencia general, en la gerencia financiera y les mencioné en la unidad médica. Podría ser que las 2 gerencias tengan la necesidad de un puesto secretarial con las mismas competencias requeridas, pero podría ser que en la unidad médica, por el tipo de trabajo, la secretaria que trabaje ahí deba de tener unas competencias específicas. Entonces, a mí me interesa muchísimo que siempre tengan claro la estructura organizacional, la estructura ocupacional, porque eso indiscutiblemente va a requerirles que tengan claridad de los perfiles de los puestos. Definitivamente. Necesitamos tener un manual de puestos absolutamente actualizado. Con esos insumos yo puedo iniciar la definición de competencias generales y específicas. Luego vamos a hablar más en detalle de eso.
En todo este modelo es realmente importante tener claro cuál es el aporte de cada persona a la organización en su proceso de trabajo, cuál es el aporte que cada uno de los colaboradores brinda. Esto es básico porque lo que necesitamos es que el talento humano de la organización realice aportes orientados a los resultados esperados en la organización. Y ahí estamos hablando de cumplimiento de metas y de objetivos. Yo no puedo alcanzar las metas, objetivos, estrategia de la organización, la misión, la visión de la organización, no se podrían cumplir de no ser por el aporte de los colaboradores. Entonces es básico conocer cuál es el aporte que cada trabajador debe de dar dentro de su lugar de trabajo, en su puesto de trabajo, para dar cumplimiento a su perfil de puesto. Entonces, cuando tenemos eso claro, ese es uno de los insumos muy valiosos en esta etapa, cuando lo tenemos claro, podemos entonces hacer una evaluación objetiva. Imagínense ustedes cómo en algunos lugares realizan evaluaciones si ni siquiera tienen claro, bueno, ni siquiera a veces tienen actualizado el perfil del puesto. Entonces, ¿cómo usted va a hacer una evaluación si no tiene actualizado un perfil de puesto o en el peor de los casos que no existe un perfil de puesto? Lo otro es, ¿cómo usted va a evaluar si no sabe cuál es el aporte esperado de ese colaborador? En muchas ocasiones ni el colaborador sabe qué se espera de él y eso es terrible. O sea, cada colaborador debe de tener clarísimo lo que la organización espera de él. ¿Por qué? Porque de esa manera él va a poder llevar a cabo un desempeño del que tiene pleno conocimiento que es sobre lo que lo van a evaluar. Si no, imagínense ustedes, evaluamos a las personas sin que ellas tengan un conocimiento previo de qué es lo esperado. Entonces, esto es realmente básico, ¿verdad? Yo tengo que tener claro ese aporte orientado a los resultados para la organización, que va a ser responsabilidad del talento humano llevarlo a cabo, ¿verdad? Llevar a cabo ese aporte, contribuir al logro de esos resultados esperados. Tenemos aquí algo también relevante y tiene que ver con los objetivos organizacionales y con los objetivos personales. Nosotros tenemos que llegar a establecer un alineamiento de los objetivos organizacionales con los objetivos personales de nuestros colaboradores, porque de lo contrario se va a hacer una brecha. Entonces, podría ser que para el colaborador sea importantísimo aportar a, a su unidad de trabajo desde el punto de vista operativo. Para él eso es lo básico, lo más importante. Para eso es para lo que se esfuerza día a día, ¿verdad? Podría ser. Y puede ser que en la organización lo tengan identificado como una persona que se necesita de ella dentro del ámbito estratégico, por mencionarles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la separación de conceptos tan grandes, ¿verdad? El trabajador muy responsablemente orientado a hacer una labor operativa porque está convencido de que él es importantísimo en esa parte de la organización y la organización esperando que él haga una contribución en el ámbito estratégico. Entonces, cuando tenemos esas brechas, el desempeño esperado no lo vamos a encontrar nunca, porque estamos esperando que una persona haga lo que ella ni siquiera sabe que se está esperando de ella y se está esforzando a hacer algo que tal vez no es lo más importante. Es importante, pero tal vez no es lo más importante. Entonces, cuando empezamos a tener estas divergencias, no podemos tener evaluaciones objetivas finalmente. Imagínense ustedes, al final esta persona no puede ser bien evaluada por lo que ya les comenté, pero no es una cuestión objetiva, ¿verdad? Y tampoco justa. Entonces, tenemos que alinear todos estos aspectos dentro de la organización, asegurarnos de que tenemos claro realmente lo que suponemos que está claro. Muchas veces trabajamos así.
Entonces, tenemos que asegurarnos de que está claro lo que realmente tiene que estar claro. Y esto no se hace improvisando. Por eso es que todo el tema de la elaboración de un modelo de evaluación del desempeño por competencias tiene todo un procedimiento a seguir y hace uso de instrumentos técnicos que en materia de talento humano es necesario desarrollar para que el proceso realmente sea un proceso técnico, científico, muy bien llevado y que permita a todos los miembros de la organización una orientación adecuada para que todo fluya tal y como se espera y el modelo realmente logre los objetivos propuestos. Tenemos entonces que observar tres aspectos básicos en este modelo de evaluación del desempeño por competencias. Una de ellas, y sumamente importante, es la definición del puesto de trabajo. La definición del puesto de trabajo tengo que tenerla realmente actualizada, acorde a la realidad, discutida con las autoridades de la organización, con los mandos medios y altos, avalada, porque ahí es donde se concentra toda la información que yo necesito, tanto para reclutar y seleccionar, como para que la persona se desenvuelva en su puesto de trabajo y también para que yo la pueda evaluar, ¿de acuerdo? Entonces tengo que tener ese perfil del puesto de trabajo claramente identificado, actualizado. Eso es muy importante. Y tiene que formar parte de un manual de puestos que me venga a mí a definir todos los conceptos que ahí se plasman, que me indique cómo puedo utilizar ese perfil, cuáles son los alcances del perfil, quién avaló ese perfil, en fin, todo tiene que estar plasmado en un manual. Este no es un curso para elaborar manuales de clases de puesto, pero para que ustedes tengan claro que no puede ser que alguien les dé una hojita y les diga, bueno, ese es el perfil, y ustedes no sepan si es, si no es, si está avalado, si no está avalado, ¿verdad? Lo importante es que realmente sea un documento oficial. Entonces, les hago un llamado para siempre cuidar ese tipo de aspectos instrumentales dentro del campo de talento humano. Tenemos que tener un manual con los perfiles. Lo otro que tenemos que hacer entonces es llevar a cabo una evaluación con base en lo que dice ese perfil del puesto de trabajo. Eso es básico. No podemos sacarnos evaluaciones de la manga nunca. Por eso es que vamos a aprender a hacer un modelo de evaluación. Tenemos que tener claramente identificados cuáles son los aspectos a evaluar, con qué método los vamos a evaluar, con qué instrumentos, con qué periodicidad, quién es el encargado de evaluar, etcétera. Entonces, tenemos que llevar a cabo una evaluación que después, y aunque parezca obvio, yo lo resalto porque es una de las cosas claves para que en realidad el proceso de evaluación del desempeño sea exitoso y tiene que ver con la realimentación que es posible gracias al establecimiento de un modelo de evaluación del desempeño por competencias. Cuando yo puedo darle realimentación al colaborador, pero una realimentación objetiva, estructurada, seria, responsable de parte de su evaluador, eso realmente marca una diferencia importantísima. Yo no estoy evaluando por evaluar, yo estoy llevando a cabo una evaluación para que la persona mejore aquellos puntos que debe de mejorar o para que la persona sepa que está siendo sumamente exitoso dentro de la organización y se sienta bien, porque sepa eh, o conozca que su trabajo se le está reconociendo. Tal vez, y hay muchas cosas aquí que las damos por obvias y no son tan obvias. Tal vez pensamos, no, pero es que aquella persona es buenísima y todo el mundo sabe que es buenísima y él sabe que es buenísimo. Tal vez él es el único que no sabe que está quedando tan bien, que está haciendo las cosas de manera tan satisfactoria, que realmente está generando un impacto tan positivo, que está aportando tanto a la organización. Tal vez no lo sabe. Hay gente tan trabajadora que a veces no se da cuenta de ese tipo de cosas porque están muy ocupados. En fin, lo que les quiero decir es que esta realimentación es clave.
es básica. Ahora bien, también es importante que esta realimentación permita tomar decisiones, porque también para eso evaluamos, para tomar decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? Bueno, decisiones de promoción. Ya vamos ahí haciendo un expediente de incidentes críticos y nos vamos a dar cuenta que esa persona realmente hace grandes aportes o ha hecho, ha innovado, ha creado, ha propuesto. Bueno, hay que llevar todo ese seguimiento para tomar decisiones una vez que surjan oportunidades en la organización. También para tomar decisiones con respecto a desempeños eh, débiles, ¿verdad? O negativos. Y entonces también a veces hay que tomar la decisión de separar a una persona. Pero le vamos a dar la oportunidad en un proceso de realimentación de conversar con esa persona. Muchas veces cuando realmente les ponemos atención, nos damos cuenta de que un mal rendimiento tiene razones de peso que tenemos que realmente atender para subsanar situaciones que para el trabajador no son buenas, para generarle su ambiente de trabajo y por eso no está dando los buenos resultados que esperamos. En fin, la realimentación es importantísima. Entonces, estas tres variables tenemos que conceptualizarlas muy bien en el momento de tener la responsabilidad de diseñar un modelo de evaluación del desempeño por competencias. Una vez que yo tengo definido el puesto de trabajo, o actualizado oficialmente, ya lo tengo claro, entonces puedo definir competencias. Puedo definir competencias generales, que pueden ser generales para cualquier trabajador de la organización, y puedo definir competencias específicas para familias o grupos de puestos dentro de la organización. Entonces, en este momento ya las puedo definir. Ahora, la definición de competencias responde a un proceso que tiene que ser realmente muy bien llevado, tiene que ser un proceso que responda a los requerimientos de la organización. Entonces, en esa línea, los mandos medios y altos de la empresa o de la institución son los que van a marcar la pauta sobre cuáles competencias se requieren. Y es que esto no es antojadizo. Esto también responde a la estrategia organizacional. Si yo voy a definir competencias, esas competencias deben de contribuir a ese éxito que la institución o la empresa requieren. Entonces, no puede ser cualquier competencia. Tenemos que en esto tener una claridad enorme porque la pauta en cuanto a cuáles competencias yo voy a identificar para cada perfil de puesto, tiene que venir desde los niveles de toma de decisiones de la organización, de manera consensuada, de manera oficializada, de manera acordada entre los miembros de la organización a ese nivel. No puede ser una cuestión que yo diga, bueno, voy a ponerle a este estas competencias, a este otro, y me dijeron que le pusiera. No, o sea, tiene que llevarse todo un proceso de concertación, de diálogo, de análisis, para llegar a acordar realmente las competencias que la organización requiere para llevar a cabo sus objetivos, sus metas, sus estrategias y dar cumplimiento a la misión y a la visión organizacionales. Entonces, empezamos desde lo más alto de la organización a hacer esta definición de competencias. Tenemos que llevar a cabo todo un proceso de trabajo muy arduo para llegar a establecer realmente las competencias que necesitamos. Ustedes me pueden preguntar, ¿cuántas competencias? Entonces yo les voy a responder, las menos posibles. Porque si empezamos a definir competencias, si ustedes ven un diccionario de competencias, se darán cuenta que hay cualquier cantidad de definiciones de competencias. Ahora, ¿cuáles ustedes van a establecer para su perfil de puesto? Dependerá, primero, de lo que la organización requiere y lo otro, de cuántas competencias la dirección, el área, la unidad de talento humano está dispuesta a poder gestionar, porque cada competencia implica una gestión importante. Eso es básico, es una información básica. ¿Por qué? Porque si yo me comprometo a evaluar desde el proceso de reclutamiento y selección de personal,
a que la persona evidencie en su trabajo las competencias, a que se le haga una evaluación del desempeño sobre esas competencias y se le capacite y desarrolle para esas competencias, tengo que estar muy consciente del trabajo que esto implica, porque lo tengo que hacer de manera muy sistematizada. Entonces, si yo defino 20 competencias para cada puesto de trabajo, para cada perfil de un puesto, imagínense ustedes la cantidad de trabajo que eso significa. Y aquí no estamos hablando o dándole importancia a los volúmenes de trabajo, no, pero sí vamos a darle una dosis de realidad a nuestra propuesta. Hay empresas transnacionales que definen 5 competencias para un perfil de puesto, pero realmente hacen un trabajo arduo con esas 5 competencias y son muy exitosas y tienen el mejor talento humano y tienen los mayores niveles de competenciales en su personal y eso se traduce al desempeño, pero se dedican realmente a trabajarle esas 5 competencias al colaborador, a cada colaborador de la organización. Ahora bien, yo les voy a decir a ustedes, imagínense lo que es trabajar con 10, 15, 20, 25 competencias, porque les digo, es infinita la cantidad de competencias que existen. Entonces, por favor, un llamado a esa realidad, a esa disponibilidad de recursos con la que contamos para poder hacer frente a un compromiso con esas competencias, porque el trabajo es arduo, el trabajo tiene que llevarse a cabo de una manera muy técnica, muy ordenada, para que realmente podamos ver los buenos resultados a partir del desarrollo competencial de las personas, que es lo que finalmente queremos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo defino esas competencias? Bueno, recuerden ustedes que las competencias tienen 3 componentes básicos. Una está relacionada con el saber, otro con el saber hacer y el otro con el querer hacer. Entonces, cuando yo hablo de competencias a nivel del saber, estoy relacionando esto con la parte de conocimiento, la parte del conocimiento que la persona debe de tener para ejecutar un puesto de trabajo. Y puede estar constituida por conocimientos formales o informales. Eh, yo lo establezco en función del tipo de trabajo. Entonces ahí tenemos el primer tipo de competencia, el segundo asociado al saber hacer, que está relacionado con que la persona tenga esa expertise, que sepa hacer el trabajo y algunos puestos podría ser que no requieran la experiencia, otros sí la requieren. Entonces, tenemos ese segundo eslabón y tenemos un tercero relacionado con que esa persona, por ejemplo, ya sabemos que sabe, valga la redundancia, ya sabemos que sabe hacer, nuevamente valga la redundancia, esa persona sabe hacer su trabajo, tiene experiencia, tiene conocimientos, ¿verdad? Entonces, no nos cabe la menor duda de que ya está formada y además ya tiene su experiencia en el campo. Eh, pero entonces lo otro es preguntarnos si la persona quiere hacer y es la parte actitudinal de la competencia. Y ahí es donde me parece a mí que lo hemos llamado de muy mala manera al decir habilidades blandas o competencias blandas porque eso no es nada blando. Cuando nosotros, incluso a nivel personal, tratamos nosotros mismos de desarrollar una competencia, no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces, no es nada tan blando como tradicionalmente se les llama. Pero bueno, a mí me gusta más llamarles que son competencias relacionadas con las actitudes, con el querer hacer. Y ahí es donde yo me enfoco básicamente para el tema de actitudes dentro del puesto de trabajo y dentro del modelo de evaluación del desempeño por competencias. Entonces, yo tengo que empezar a definir cuáles competencias del saber requiero, cuáles competencias del saber hacer requiero y cuáles competencias del querer hacer también necesito dentro de la organización y para cada perfil de puesto o para cada familia de perfiles de puesto, ¿verdad? De acuerdo con las agrupaciones que yo puedo ir haciendo dentro de la estructura ocupacional de la organización. Lo otro que necesito hacer es buscar diccionarios de competencias para tener una guía y una orientación
de cómo puedo ir haciendo ese levantamiento de competencias. Yo tengo que definir cada competencia y en función de esa competencia determinar comportamientos asociados gradualmente. O sea, si yo estoy hablando de la competencia de responsabilidad, tengo que definir cuál es el nivel máximo para que yo pueda decir, ah, sí, esa persona realmente es responsable. ¿Qué es lo que esa persona tendría que estar haciendo en mi organización para que yo diga que la competencia de responsabilidad la tiene en el máximo nivel? ¿Qué es lo que esa persona debería de estar haciendo y evidenciando para que yo diga que esa persona tiene la competencia de desarrollo, perdón, de responsabilidad en un nivel 4? O sea, muy cercano al máximo nivel, pero la tiene en un nivel 4 y yo todavía se la podría desarrollar mediante todo un proceso de capacitación y desarrollo. Bueno, todos esos comportamientos yo los tengo que ir definiendo para mi organización, para ese perfil o perfiles de puestos de trabajo de mi organización. Por eso les quiero aclarar que yo no necesito irme a traer un diccionario de competencias y utilizarlo para mi organización. Tengo que elaborarlo. ¿Por qué? Porque en mi organización podría ser que la responsabilidad sea totalmente distinta a la responsabilidad que se entiende en otra empresa, en otra institución. Y en esto vamos aportándole elementos técnicos a las competencias. Yo puedo incorporar el tema de los indicadores en las competencias y en los comportamientos asociados. Por ejemplo, si la persona en un trimestre, por ejemplo, que vamos a hacer una evaluación trimestral, en un trimestre alcanza el 100% las metas y objetivos que se le han formulado, esa persona es responsable. Así va a estar diseñado la definición de responsabilidad en el nivel quinto, o sea, o en el nivel máximo, como ustedes lo quieran definir. Entonces, no es lo mismo para mi organización que para cualquier otra. Por eso les digo, el diccionario de competencias debe ser absolutamente personalizado, o sea, ajustado a la realidad de cada organización, exclusivo y diseñado para mi organización, para mi empresa o para mi institución. De esa manera, yo me voy a asegurar de que realmente todos hablamos el mismo lenguaje, de que todo está claro y de que el asunto va a fluir. El proceso va a ser muy exitoso en el tema de las competencias, ¿de acuerdo? Aquí es una de las partes clave de este proceso de evaluación del desempeño por competencias. Tenemos acá un ejemplo relacionado con ese diccionario de competencias que les comentaba hace un momento. En este caso, tenemos un diccionario de competencias de los autores Tarsica y Macís, y ellos establecen 5 niveles para cada una de las competencias definidas. Eso es lo más usual, que sean 5 niveles. Pero bueno, ya eso queda a criterio de cada organización. En ese sentido, ellos establecen un nivel quinto o más alto, tienen sus calificativos para cada uno, hasta llegar al rojo, ¿verdad? Que es el número 1, el nivel más bajo. Y en este caso hablan de la colaboración, y cuando hablan de colaboración dicen en el nivel mayor que ejecuta acciones de colaboración de manera desinteresada, aportando el esfuerzo que sea necesario para que el trabajo se haga con calidad y en el tiempo requerido, cumpliendo con los indicadores y estándares de la organización. Ese es el nivel mayor. Así es como estaría definido el comportamiento que debe ser observable en el colaborador si es realmente, bueno, voy a reiterarlo porque acabo de utilizar el mismo nombre, si es colaborador. Estamos hablando de la competencia de colaboración. En el nivel cuarto dice que aporta colaboración tanto dentro como fuera de su unidad, lo que permite impactar positivamente las metas, ¿verdad? Pero vean que ya no está hablando del cumplimiento de indicadores y estándares. Está hablando de que colabora, ¿verdad? Para impactar positivamente las metas. Entonces ya estamos hablando de otro comportamiento no tan ideal, ¿verdad? Como el denominado en el sector verde. La tercera, en el tercer nivel, perdón, dice colabora cuando es requerido y de conformidad a lo que se le solicita. O sea, que hay que estarle diciendo, ¿verdad?
venga, por favor, haga esto, haga lo otro, vea, recuerdo que, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eh, no tiene como el primero, ¿verdad? Ese cumplimiento y esa ejecución de acciones orientadas a la colaboración que veíamos en el primer nivel. En el segundo, ya muy cerca del más bajito, dice, se le debe insistir o hacer recordatorios para que colabore, ante lo cual se suma como uno más del equipo. O sea, hay que insistirle, hay que andar detrás, no se le puede quitar el ojo de encima, como decimos a veces, ¿verdad? Y eso pues quiere decir que le falta el desarrollo de esa competencia de colaboración. Y el quinto dice que, perdón, el primero, el más bajo, dice que es una persona que, ¿verdad?, evidencia comportamientos renuentes a colaborar, es una persona renuente a colaborar, qué tristeza, o sea, no es colaborador, busca excusas y todo tipo de justificaciones para no hacerlo, para no colaborar. Ahí estamos ante un nivel muy bajo. Imagínense ustedes, cuando nosotros en la organización tenemos un perfil de puesto y ese puesto requerimos que sea ejecutado con grandes niveles de colaboración y por eso hemos definido la colaboración como una competencia de ese perfil y una persona con comportamiento asociado en el primer nivel o en el más bajo de la competencia. Qué difícil, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿cómo ingresó a la organización? ¿Cómo permanece ahí? ¿Qué hacemos para que se desarrolle esa colaboración? ¿Será posible llegarle a desarrollar esa competencia? Bueno, aquí les quería dejar este ejemplo únicamente para que empecemos a realizar un análisis interesante del tema de las competencias asociadas al desempeño de las personas.